Le damos la bienvenida a nuestro amigo, el invitado del día de hoy, el doctor Julio Curi. Un placer que esté aquí con nosotros, jurista y, como decía, amigo de Síntesis, ¿verdad? Ya tiene ya le decimos directamente. Esa marca. Amigo de Síntesis. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ti, Marcela. Hace tanto tiempo que no te veía. Michelle, Andrés y Rafael. Encantado de estar con ustedes. Inteligencia legal. Me llama mucho la atención el letrero porque me paro ahí siempre en la esquina. A mí me gustó, sí. Bien. Inteligencia legal. Digo, se cambió el nombre y todo esto y ya. No, eso está Nuevo bien. paradigma. Ese es el apelativo, ¿sabes? Porque el más común es abogados. Y como les decía fuera de cámara, la idea original ni siquiera es mía. O sea, no me puedo atribuir el mérito de haber concebido la frase, ¿no? Sino es importada de Argentina, donde se utiliza como apelativo de firmas de abogados. Pero el lenguaje es un síntoma de si se está avanzando, se está quedando atrás la gente. Sí. Hay que adecuarse. Porque por lo de rebote, porque Leonel jugaba Aquí hay despacho legal, gestión legal, una que está muy cerca de aquí, hay staff legal, o sea, todo el mundo trata de utilizar un denominativo exacto para la firma. para identificar la firma de abogados. O sea que ya no se utiliza eso de Oficina de abogados y notaría. Sí, el bufete de abogados. No, porque el bufete es una cosa distinta a la firma. La firma es una empresa con una dirección piramidal. Y el bufete eran aquellos espacios donde un grupo de abogados compartía un mismo techo, pero con intereses distintos, y únicamente compartían los gastos comunes que generaba la oficina. Oye, interesante para aclarar a la gente. O sea, tú estás diciendo, para que la gente entienda, que no lo entiende así, no lo ve así. Nos unimos 5 abogados y alquilamos un espacio. Y entonces yo soy especialista en otra cosa, nos dividimos los gastos, pero cada quien tiene sus intereses. Exacto. Diferente a una estructura de una firma, que es una firma con una estructura de socios. Exacto. De socios. Pero la gente cree que es una sola cosa. Socio legal, socio para qué cosa. No, socios, asociados juniors, todo depende de cómo esté previsto el escalafón de ascenso dentro de la firma. ¿Y de quién es el cliente? Sí. También porque es importante para uno ascender en toda empresa los aportes que haga, y en una firma de abogados lo más importante es la captación de clientes que generen facturación, en los que tenga entonces participación el abogado que lo genere el cliente. Y una cosa en eso, Julio, las firmas también de abogados se expandieron igual como las firmas de contadores públicos. O sea, buscaron firmas internacionales, globales, y se hicieron representar o representantes. Tú ves, por ejemplo, que X tiene una firma en Estados Unidos que es grande, un gurú de eso, y entonces tienen una representación. ¿Ustedes tienen alguna? No. Aquí hay pocas que lo tienen. Una cosa es uno estar vinculado a firmas en el extranjero para fines de referenciales, y otra muy distinta es asumir una firma extranjera, la representación de una firma extranjera, porque tiene aquí en el país multinacionales a las que les presta servicios. Correcto. Entonces le endosa esa cartera de clientes a los socios locales. O sea, tú dices que hay pocas, o sea, no hay muchas firmas globales. No, porque lo que hacen es que, por ejemplo, en el caso de los contadores, tú lo dices porque, por ejemplo, si la Price era la contadora de Pepsi Cola, estoy poniendo un ejemplo, cuando venían aquí exigían que sus mismos auditores para certificar los estados allá. Pero en el caso de aquí lo que hacen es que los refieren a empresas que ya tengan a abogados que ya han tenido la experiencia con esta firma en caso, ¿verdad? Sí, y con los contadores. Con la relación. Eso es posible toda vez que no se exige, la ley no exige que hayan sido recibidos por una universidad local. En el caso de los abogados tienen que haberse graduado necesariamente en el país, porque nuestras leyes son distintas a las de cualquier otro país. Aunque tenemos mucho de Francia, un poco de España y de otros países de Sudamérica, en fin, tenemos una legislación particular. El mismo Código Procesal Penal, que es un código modelo que se estrenó en la región de Córdoba, en Argentina, tiene diferencias con ese código, con el modelo argentino. De manera que, como hay particularidades en cada país, entonces se exige necesariamente que el abogado tenga exequatur. Pero ahora me llegaste para explicar más. Perdona, Michelle. Las firmas de contadores, o sea, los contadores públicos tienen exequatur y tienen fe pública, igual que los notarios, los abogados. El abogado no tiene fe pública. Pero los notarios. El notario. Y los CPA tienen obligatoriedad que para ejercer
y dictaminar tener el S4. Y la ley 633 de los CPA establece eso. Y cualquier CPA que venga de fuera no puede ejercer. No. Y además en el GATT, cuando se firmó el GATT o el DER-CAFTA, que fue después, se puso claro de que específicamente, y creo que fue una de las pocas profesiones que lo exigió, y yo estaba en la comisión que estaba trabajando por el Instituto de Contadores Públicos, de que los contadores que viniesen de otro país tenían que, para trabajar aquí, asociarse con un local. Y por eso es que no puede aparecer un CPA de Argentina o Chile, otro, y que venga aquí a dictaminar el estado financiero. Y las firmas de contadores públicos al inicio de su origen, al inicio, tenían que tener S4 del Poder Ejecutivo. Las firmas inclusive. Ya eso no existe, pero por lo menos hay socios de firmas locales aquí, internacionales, que son extranjeros, pero quien representa es la firma localmente. O sea, por eso Pricewaterhouse tiene socios que son extranjeros, KPMG también lo tiene, pero tienen la matriz locales en eso. Para mí va a decir un poquito. Doctor, yo creo que a nivel de los abogados dominicanos, de los doctores, tenemos suficientes, muy buenos en cada materia, muy buenos abogados en cada área. Usted, yo creo que aquí se puede sentar a elegir, si me pasa esto, déjame ver quién tiene más experiencia. Ese no es el problema, pero le puede gustar o no la forma, lo que sea, pero aquí a nivel de abogado yo creo que tenemos una buena lista de dónde tomar. Hábleme un poco del sistema de justicia. Usted es una persona que siempre dice, podemos estar de acuerdo con usted o no, pero siempre dice lo que piensa y las cosas como realmente cree que pasan. ¿Qué está pasando con nuestro sistema de justicia? No hacemos nada con los mejores abogados del mundo cuando el sistema de justicia, todos los días, hoy mismo en la prensa tenemos un caso que un juez suelta a 3 personas en un Jueves Santo agarrándolo, escapando de un avión, que en el avión no hay ni maletero, donde hay 300 kilos de cocaína. ¿Qué ocurre en el sistema de justicia? Bueno, no voy a generalizar porque hay excepciones, aunque yo me atrevería a afirmar que se cuentan con una mano. Pero lo que ocurre es que los abogados nos esmeramos en ofrecer un servicio eficiente y para eso nos consagramos al estudio. En el caso de los jueces, aquí no existe, digamos, un régimen de promoción que se fundamente en el talento de los jueces, sino en la cantidad de fallos que emiten. Cuando se les fiscaliza es en base a los expedientes que están en mora o que no han sido fallados. Entonces es cantidad y no calidad. Los abogados volamos, para decirlo de algún modo, a 35.000 pies, que es creo que la altura de que alcanzan los aviones. Sí, los jueces vuelan a 800 pies, que es la altura de las avionetas. Entonces a veces uno habla en un idioma completamente distinto al de los jueces e incluso sobre cosas que ellos no aciertan a comprender. Tampoco existe un régimen de consecuencias porque el Consejo del Poder Judicial, que es el órgano constitucional que está llamado a imponer sanciones disciplinarias sobre los jueces, excluye todas las denuncias o querellas que se presentan contra jueces cuando se dirigen por los motivos que ofrecen en sus sentencias, o lo que es igual, por la fundamentación. Ustedes saben que el deber de motivación es una de las garantías del debido proceso, no solamente en materia judicial, sino en todo órgano jurisdiccional que tome una decisión. Es decir, si el Ministerio Público, por decir una institución, va a tomar esta o aquella otra decisión, tiene que motivarla, porque esa es la garantía de la proscripción de la arbitrariedad. No la puede emitir, pues no. Tiene que decir por qué. Ya esa discrecionalidad ha sido censurada, tanto por la ley 103-7, que es la de la servicio. Y, en fin, más que nada por la Constitución proclamada en el 26 de enero del 2010. Entonces, cuando un juez quiere fallar de forma caprichosa, lo único que tiene que hacer es desfigurar el cuadro fáctico del proceso o, desechar las alegaciones de las partes y ofrecer 3 motivaciones que no tienen ninguna relación con lo que se debate. Estoy tratando de expresarme de forma que lo pueda entender. Pero hay algo, doctor, que no me perdí. Cuando aquí estuvo el magistrado Subero Isa
hace un par de meses y decía, República Dominicana, es cierto que hay leyes que podrían mejorarse o actualizar, pero aquí hay leyes para todo. O sea, vamos, si nosotros nos llevamos a nivel de jurisprudencia y de leyes, tenemos todo lo que necesitamos para mejorar nuestro país. Bien. Y usted menciona el tema de las motivaciones, por dónde un juez se puede ir o no. Entonces, ¿es un tema de preparación de los jueces o es un tema de cantidad de trabajo de los jueces en el que usted dice, nosotros tenemos un cúmulo de trabajo en el que estamos despachando y nunca ellos no tienen tiempo para sentarse con su calificación a evaluar bien estos casos? Bueno, tú tienes razón en ambas cosas, es decir, es un problema también de cantidad. Ahora, un juez no está solo, tiene 5, 7, 10 abogados ayudantes, porque los procesos tienen características similares. O sea, no se da un caso tan sui generis que exija que el juez se adentre a decidirlo por su propia cuenta. Hay incluso jueces que lo que hacen es que delegan la redacción de la decisión que van a dictar en un abogado ayudante. Y hay oficinistas, eso también tiene una categoría de nombres que yo ahora ni siquiera recuerdo. Ahora, yo vuelvo a la crítica que he formulado. El Consejo del Poder Judicial tiene que velar porque las decisiones sean conformes a hecho y derecho, porque no se trata de un asunto meramente jurisdiccional que la víctima de la injusticia pueda enmendar con un recurso, si es que se habilita un recurso para la decisión malhadada que ha dictado un juez. Porque si no hay recurso, entonces ya la arbitrariedad o la injusticia plasmada, consignada en la decisión, es cosa juzgada y no se puede revocar. Entonces, ¿qué hacer? Porque eso es una cosa, la suerte del proceso. Ahora, ¿qué hacemos con el juez que lo hace 1, 2, 3, 5 veces? Yo he dicho que nosotros necesitamos instituir en el país el delito de la prevaricación judicial. No es nuevo, existe en España, existe en Argentina, pero cada vez que yo sugiero esto, los mismos jueces que están viendo el programa, a través de unos chats que ellos tienen por WhatsApp, la emprenden contra mí. Porque ellos no quieren ser fiscalizados. Y en un Estado social y democrático de derechos, hasta el presidente de la República es fiscalizado, tiene que rendir cuentas al Congreso. Entonces, ¿por qué los jueces quieren sentirse a sus anchas? Porque los jueces no, usted lo que se refiere es que se haga una ley que pueda juzgar a los jueces. Claro. Ellos no pueden ser evaluados. Pues sí lo pueden ser. Claro, pero la ley de carrera judicial establece 4 causales por las que ellos pueden ser sometidos disciplinariamente, porque se ausentan 3 días del trabajo, porque van vestidos inapropiadamente o se dirigen con descortesía al usuario del sistema. No se trata de eso, chicos. Claro. Se trata de que él cumpla leal y eficientemente con sus deberes. Aquí se sentó una jurisprudencia interesante cuando el juez Francisco Angomás, el juez de la ejecución de la pena entonces de San Cristóbal, dictó una que otra decisión que generó, como esta que acaba de dictar la jueza de Atomayor, me parece, de la Romana. Bueno, entonces, presidiendo la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, Jorge Suberoiza, se le abrió una investigación, se le formuló una acusación disciplinaria y se consideró que las motivaciones que había dado el juez Angomás no eran suficientes para sustentar el dispositivo, es decir, la decisión. Y se sancionó. Y fue separado del sistema. Sí. Ahora, esa fue una decisión. Sí. A partir de entonces no ha habido otra. Ahora una pregunta, doctor. No me queda claro un tema con lo del Consejo del Poder Judicial. Primero, el Consejo del Poder Judicial es una figura que se hizo con la reforma, ¿verdad? Del 2010. Correcto. Y yo quisiera ubicarla en el organigrama, ¿está por debajo de la Suprema o por encima de la Suprema? Al margen de la Suprema. Porque ad hoc. Es que la integra, es un órgano independiente, autónomo del Poder Judicial, que la integra un juez de la Suprema Corte de Justicia, aunque la preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque entonces él es juez y parte, porque él también debe ser eventualmente fiscalizado. Por eso entonces no puede ser una jurisdicción separada. Lo que pasa es que esa reforma se orientó desde un primer momento para acomodarse a los intereses del presidente de turno entonces. De Subero. De Leonel Fernández. Del presidente de la República. Desde ya designar a su abogado personal como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero eso no tiene sentido. Eso es una de las cosas que hay que modificar en la nueva reforma. Pero ok, usted dijo una cosa que para mí resulta muy interesante que se discuta. Y es un tema de debate público aquí. Usted dijo, cuando habló, se refería al Consejo del Poder Judicial, algo de no
régimen de consecuencia para jueces. No hay. Entonces, No hay. entonces perfecto. Pero yo veo que la jueza de ¿cómo se llama? Del otro día que cogió el dinero está suelta. No. Digo, está presa. No está En su suelta y casa. no se ha probado que tomó el dinero. Tú hablas de Awilda Reyes. Exactamente. Que es es del sistema. Sí, el Una sistema las de juezas carrera, más de carrera, competentes, de carrera más judicial. brillantes. De carrera Perfecto, yo judicial. estoy de acuerdo ¿Verdad? con usted, pero fue llamada. Bueno, Y yo la vi sentada en no, un allá se le juicio. está conociendo un proceso penal, ¿verdad? Sí. Digamos que se articuló a partir de lo que sucedió con la decisión que favoreció el habeas corpus, me parece, al célebre chino. No, pero ella no ha sido juzgada disciplinariamente. Pero se pudo Está bien. disciplinariamente. Sí, pero está no, bien. fue Ahí, penal. ese es el punto, el fenómeno, lo que dice Michelle, excelente lo que Michelle dice, porque estamos hablando del tema del Consejo de Poder Judicial sin régimen de consecuencias, pero ahí ha habido una consecuencia, por lo menos hasta ahora se está planteando Claro. como tal, para esos dos jueces. Uno, que era miembro de ese mismo Poder Judicial, del mismo Consejo, oíme eso, el que representaba a los jueces, estaba ahí y está acusado, y a Huila, que era una juez. Pero, Perdón, déjame hacer una digresión. Ok. Yo voy a irme a ese escenario hipotético de que lo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un exceso de sus atribuciones, convocando una rueda de prensa, le diera a conocer al país, es correcto. porque él, como Tenía una presidente- bola caliente en la mano, tenía que soltarla. No, lo que pasa es que habían familiares de él que él tenía que Ya, eso es sacarle otra cosa. ¿cómo se dice? Las castañas del fuego. Ahora, yo quiero irme a ese escenario hipotético y eso sucedió. Ustedes se dan cuenta de la necesidad de que aquí se opere una reforma profunda en el sistema de justicia. Un consejero tiene mucha fuerza. Un consejero es un miembro del consejo. Claro. Son 5. Francisco Arias. Claro, un Sí. consejero tiene la potestad, ¿verdad?, de sugerir en el seno del consejo, que son decisiones Colegiadas. inaudita parte, es decir, Sí. no son contradictorias, las partes no comparecen, puede sugerir que Andrés Terrero, que es juez de primera instancia en el Distrito Nacional, sea trasladado sin motivación a Montecristi. Entonces, aunque la ley prohíbe eso, este presidente, este mismísimo Mariano Germán, presidiendo ese órgano, el Consejo del Poder Judicial, se ha dado el lujo de trasladar arbitrariamente a no pocos jueces del sistema. Entonces, ¿qué hacen los jueces que están desempeñando funciones cuando un consejero va y les dice, fállame este caso de esta otra? Oye, tiene que observar a pie juntillas eso, porque de lo contrario se expone a que Mariano Germán y ese consejo los mande a Montecristi o a Sí, Dajabón. pero no necesariamente el que un consejero de eso le diga a un juez, fállame esto a favor, implicaría que el presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente de ese consejo esté mandando esa orden. Porque eso es muy subjetivo. En este caso, ese consejero había sido denunciado múltiples veces y era secreto a voces que era protegido por Mariano Germán Mejía. Es decir, óigame, hay que saber leer entre líneas, y yo no, con esto no quiero decir que lo que haya sucedido sí es cierto, porque hasta que no intervenga una sentencia Sí, claro. firme que establezca No, la responsabilidad penal correcto. de ellos, nosotros no podemos dar por cierto lo que se ha dicho, porque son especies Sí. que tienen que ser comprobadas por los órganos judiciales. Correcto. Ahora, yo insisto en una cosa, el Consejo del Poder Judicial, el que acaba de salir ahora, el pasado lunes, fue absolutamente inoperante, arrodillado a Mariano Germán Mejía. El nuevo. No, ahora acaba de emerger uno. Sí, claro. Claro, El Víctor. tomó posición el día 21, 22, no sé. Es que el consejo, ¿Cómo se llama el nuevo? es un nuevo consejo, hay un juez de paz Todos. que elegido por sus pares, un juez de primera instancia, uno de corte y la Suprema Corte de Justicia que elige el suyo, y es presidido por Mariano Germán. Bueno, o sea, son el de la 5. Suprema Pero eso Corte entonces es una fue- representación de la estructura judicial. Sí lo Perdón. es. Es una representación de la estructura judicial, entonces. No Con es una toda esa representación, delegación. Porque no tiene sentido, me parecería, ¿verdad? Digo, No tiene está en sentido. administrativo de la Y me justicia. simpatiza la forma de cogencia. composición, porque deberían, a mi modo de ver, ser escogidos por el mismo Consejo del Poder Judicial. Y de personas Nacional que no de la sean Magistratura. Pero, pero Consejo de la señores, Magistratura. yo me he enronquecido de pedirle al Consejo del Poder Judicial que investigue 3 jueces. Y a mí nadie me ha llamado para preguntarme por qué. ¿Por qué lo dice? Y yo menciono sus nombres. Delfín Pérez, que actualmente fue, en lugar de ser investigado, lo que fue promovido de primera instancia a la Corte en la provincia de Santo Domingo. Ramona Rodríguez López, que está ahí enquistada en la segunda sala de la Corte Penal, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación. Y una juez de primera instancia penal que se llama Claribel Nivar Arias, que el día que el Consejo quiera, yo estoy dispuesto a presentar una decisión que ella dictó para saber, porque no se trata de que ella haya fallado esta cantidad de expedientes, ella y cualquier otro, es la calidad, porque el principio de seguridad jurídica descansa
en esos jueces. Claro. Y por eso yo digo, oye, mientras ellos vuelan a 800 pies, los abogados que vivimos comiendo libros para competir con otros que también comen libros y que están a brazo partido buscando clientes, volamos a 35.000 pies. Y cuando hacemos cualquier alegación, yo no quiero pecar de inmodesto, ni de que soy el mejor, ni mucho menos, porque no lo soy. Estoy lejos de ser perfecto. Yo por lo que abogo enérgicamente es por la institución de un régimen de consecuencias que haga tabla rasa con esta discrecionalidad abusiva. Y de igualdad. Porque esa jueza, Claribel Nivar Arias, cuando se desempeñaba como juez de instrucción, cometió arbitrariedades, excesos. ¿Por qué? Porque esas decisiones no daban lugar, cuando se dictaba un auto de apertura a juicio, no daban lugar a la interposición de ningún recurso. O sea que su decisión era la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos impugnar no solamente la injusticia que ella puede ella y cualquier otro juez de instrucción pueda cometer, porque la decisión es irrecurrible? ¿Y qué hacemos con aquel otro mañana que va a ser tú, Michelle, Dios no lo quiera, o Marcela, el que se someta a un proceso de un juez incompetente, venal, cobarde? O parcializado. Exacto, parcializado. Cuando hablo de venal es que ha sido motivado económicamente para que dicte una decisión acomodada a los intereses de una de las partes en el contendiente. ¿Y quién tiene la potestad o rol del juicio disciplinario, la sanción disciplinaria? El Consejo del Poder Judicial. Que en los últimos 5 años, que fue el periodo de desempeño, 4 años del Consejo que acaba de salir, ¿no? Sí. No se produjo ninguna sanción de ningún juez. ¿A qué se dedicó el Consejo? A trasladar jueces en violación a la ley. Y puedo mencionar dos nombres. Elba Reyes, por eso que se estaba quejando. Rosana Vázquez Febrillet, trasladadas arbitrariamente. Rafael Ciprián, porque no es del agrado de Mariano Germán Mejía, porque cuando él era abogado en ejercicio, ese juez, Rafael Ciprián, le falló en contra algunos procesos. Entonces él, resentido o movido por sabe Dios qué sentimientos, lo que hace es que lo castiga, doctor, y lo degrada, lo manda a la corte laboral. Y el tema de los ingresos de los jueces, cuando nosotros vemos cuánto cobra una firma cuánto gana una firma de abogado en un caso, cuánto te pide, 1%, una venta, y cuánto gana un juez, una persona que se dedica cuerpo y alma. Solamente creo que un juez puede dar clase en una universidad como segundo trabajo. ¿Cómo hacemos con los ingresos de los jueces? O sea, un juez gana 100,000 pesos mensuales. Se ha mejorado, no al punto de... Porque yo creo que eso es parte y trabajan muchísimas horas. Un juez de primera instancia gana 80, 90 mil pesos. Un juez de corte gana 130, 150, dependiendo de la demarcación. Y los de la Suprema Corte de Justicia ganan 300,000. Los del Tribunal Constitucional ganan poco menos de 500,000. Ahora, ¿es suficiente eso? No, yo creo que hay que mejorar las condiciones salariales, por lo menos a los de primera instancia y a los de corte. Pero lo que sucede es que desde hace años existe una ley que le asigna un porcentaje determinado al Poder Judicial, y ningún presidente se ha complacido en respetar la ley, sino por el contrario. El 2.66%. Me parece que sí. De los ingresos. Sí, entonces, ¿qué se le asigna? El 1%, sí. En fin, mucho menos de lo que establece la ley. El 4.66 entre el Ministerio Público y la Suprema Corte y el sistema judicial. Entonces, tenemos problemas con un problema presupuestario. Con la calidad de los jueces. Exacto. A nivel académico, tenemos problemas con la cantidad de trabajo que tienen los jueces, tenemos problemas con el sistema de justicia, con los ingresos de los jueces. O sea, el sistema hay que trabajar con el presupuesto de la Suprema Corte. Entonces, el sistema no hay solución. Tienen una ventaja, por lo menos. Tienen una pensión asegurada. Sí. Porque hay un régimen especial de pensión en la justicia dominicana, al margen del sistema de seguridad social. ¿Sí o no? Sí, me parece que sí. Miren, estos temas, yo no sabía ni siquiera que íbamos a hablar de esto, pero ustedes pueden apostar peso a Moriqueta, que yo debo estar ya en esos chats. En las redes de los jueces. Son unos chats. Eso es bueno. Entonces, vamos a hacer democrático. Esta preguntita. Cuando Frank, ¿cómo es que se llama? Comisión de Reforma de la Justicia, que se llamaba, lo que creó la Comisión de Reforma del Estado. Sí. Cuando Franklin estaba ahí, me consiguió un picoteo para que le hiciera nota de prensa. ¿Qué Franklin? Franklin Almeida. Okay. Franklin Almeida. Sí, fue comisionado. Pero no de la reforma. En el gobierno de Leonel, en el gobierno de Leonel, comisionado. Lo que está ahí en la Bolívar, en la Doctor Delgado, frente al Palacio. No, ese es el comisionado de reforma del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Moscoso Segarra. El comisionado. Pero Franklin estuvo ahí, Franklin Almeida. Sí, pero yo estuve ahí.
Franklin fue ministro siempre. No, él estuvo ahí en el primer gobierno de Leonel. Al principio no era ministro. En el primer gobierno de Leonel estuvo ahí, no en los 8 años, en el primero, en los 98. Una casa que tenía como unos raíces. Unas raíces, una que cosa me robaron, terrorífica. Me acuerdo 2 cosas, el contratito que él me hizo y me robaron el radio ahí, parado. Sí. ¿Qué pasó con eso? Porque esa gente está trabajando ahí. ¿Ese proceso de reforma se paró o sigue? Eso existe. Lo que pasa es que tiene las funciones muy limitadas. De hecho, eso ni siquiera es un órgano creado por ley. O sea, lo que hace es sugerir al presidente de la República para que en virtud de la facultad o la iniciativa de ley que tiene el Poder Ejecutivo, presente leyes tendentes a modificar el sistema. Pero en realidad esto tiene que ser Entonces es una oficina de empleo. Una decisión, digamos... Un departamento adyacente al Poder Ejecutivo. Tiene que ser todo un concurso de voluntades que venga desde el Poder Ejecutivo, el Congreso y el mismo Poder Judicial. Dimos un paso de avance en la Constitución del 2010, pero falta mucho todavía. Nos escriben aquí, nos dicen que Franklin Almeida fue el primer comisionado para la reforma del Poder Judicial. Sí, está bien. Bueno, doctor, una pregunta, doctor. Yo quiero entrar en un tema. Los años han pasado. Nacional e internacional. Sí. Hay un caso sonado que tiene un país en vilo. Me refiero a Brasil. Caso Petrobras Odebrecht, con ramificaciones internacionales. Y hay una figura que yo he visto que se está manejando y me gustaría que le explicáramos aquí. Delación premiada. Delación premiada porque el señor Marcelo Odebrecht, presidente de Odebrecht, parece que está llegando a un acuerdo con la justicia o el Ministerio Público para revelar cosas a cambio de sanciones menores. Y se llama delación premiada. Y lo explicaron unos abogados, yo lo he leído en Brasil, donde hay esto, aquello, y hay diferentes tipos de esto. Explíqueme bien qué es eso. Y la interconexión que todos los días nos lleva el Diario Libre, que tiene unos periodistas allá haciendo trabajo de investigación interesante sobre Odebrecht, República Dominicana. Bien, lo único que cambia en la delación premiada o el acuerdo de delación premiada con el Ministerio Público es en el nombre, porque aquí se llama juicio penal abreviado, es decir, cuando el imputado admite parcial o totalmente la imputación que se le formula, llega a un consenso con el Ministerio Público para que, en lugar de hacer un proceso donde se discuta la valoración de las pruebas, la legalidad, su admisibilidad, en fin. ¿Se ahorra qué eso? Se ahorran todo ese proceso. ¿Cómo Sobeida? Él reconoce exacto, Sobeida llegó a un... Como todos los narcotraficantes en Estados Unidos. Que dio lugar a un juicio penal, a un juicio penal abreviado, sí. Es como se conoce. Ahora, en Brasil, tenemos que saber que no se trata de solamente el presidente de Odebrecht, el que se ha acogido, porque en primera instancia él no se acogió al acuerdo de delación. Exacto. Se le comprobó su responsabilidad penal y fue condenado a 19 años y 4 meses. Entonces ahora, en vista del proceso de apelación... Y si se puede hacer eso después de haber sido condenado. Sí, mira, yo no sé allá, y aquí yo creo que aquí no se puede. Pero bueno, allá son cientos de imputados y ya son muchos los que, ante las evidencias abrumadoras que establecen la responsabilidad penal de los imputados, que se han acogido a la delación premiada, empezando por los directores de Petrobras durante todo el periodo en que ha sido objeto de esta investigación. Por la misma esposa de Joao Santana ya se acogió a un acuerdo de delación premiada, porque el Ministerio Público te presenta, ya se llama Policía Federal, te presenta las evidencias, y cuando son fehacientes, si tú estás acorralado, ¿qué te queda? Bueno, mira, acepto que cometí estos ilícitos penales a cambio de que tú, en lugar de pedirme 20 o 30 años de prisión, me pidas 5 o 6. Y eso es lo más inteligente, porque si ya tú has incurrido en hechos penales, lo lógico es que busques una salida más corta para recuperar tu libertad. Y esos ilícitos penales, además de la sanción de 5 años, habría que pagar pecuniariamente. Claro. Yo no sé si tú recuerdas, Andrés, pero aquí uno de los primeros en abogar, porque en el caso de Baninter, por eso fui yo fui mediador entre Ramoncito Valls Figueroa y el gobernador del Banco Central, procurando un acuerdo yo recuerdo un juicio penal abreviado. Yo estaba en el Banco Central en esa época. Exacto, y por pocas cosas no se logró, porque el procurador entonces, que es el mismo actual, Domínguez Brito,
en lugar de 5 años, que era lo que Ramoncito exigía para aceptar el acuerdo, pedía 7. Y Ramoncito no aceptó los 7 años. 2 años. Total, lo condenaron a 10. Sí. ¿Qué parte del Estado brasileño se va a dedicar a salvar a Odebrecht para que siga dando empleo? Porque Allá. yo veo que todo el mundo quiere un día Odebrecht. Ahora, ¿quién va a salvar a Odebrecht para que sea una empresa pujante y siga dando empleo eso, en el Brasil? Ya Odebrecht no. Porque ya. en Estados Unidos eso se logra. Eso se logra. Claro, y todo lo que quebraron los bancos lo empleó el Estado norteamericano. Pero ellos están lejos de quebrar. Todo la estructura que quebró los bancos en Estados Unidos. Pero hay una quiebra de riesgo moral. Ah, sí. Sí. No, y es difícil que levante ya cabeza. Miren, en Perú emprendieron la retirada. En Argentina se inició ahora y en Panamá se les están auditando todas las obras, porque no solamente se trata de los sobrecostos, que parece que fue el patrón que utilizaron en todas partes para que se les adjudicaran las licitaciones. Sino también lo que hacían con los sobrecostos, porque era un acuerdo. Porque no existe prevaricación únicamente cuando el funcionario recibe una comisión por parte del empresario que participa en una licitación, sino cuando se adjudica la licitación al margen de los principios de transparencia e imparcialidad que está llamado a observar el órgano del Estado, de la administración pública. Miren, en Panamá, Brasil, Argentina, no se trata de establecer sobrecostos, sino el modus operandi de esta empresa. Porque definitivamente que ellos recalaron en todos esos países para dar cátedras de inmoralidad, de deshonestidad. Ahora, ¿hicieron lo propio en República Dominicana? No sabemos. No lo sé, porque recuérdese que el principio de inocencia es una de las garantías del debido proceso. Yo no puedo asegurarlo. Así debe ser. Ahora, de que el Ministerio Público ha debido hace tiempo soltarse de brazos. Pero hacer... un momentico, doctor, no tenemos una información de ayer del Ministerio Público que dice que ellos no pueden hacer nada si ellos no tienen todavía un requerimiento de parte de Brasil. Eso es para colaborar con la investigación y el proceso, porque allá es por fases. Ustedes le han dado seguimiento al tema, empezó con la primera fase y ya van por la 26ª. Me parece que sí, ¿no? Sí. Van por la fase 26. Exacto, entonces, eso es por fase. Ya hay condenados firmes, no sé cuántos, es decir, es por fase, porque ellos no podían llevar 500 imputados a un proceso, claro. Ni siquiera iban a caber en ningún salón de audiencias, habría que hacerlo en una plaza pública y hubiese sido interminable. Ellos han ido llevando el proceso por etapas. Ahora, que aquí se nos pida colaboración para determinar si a través de República Dominicana se lavó dinero, como se ha denunciado y como se estableció en la sentencia condenatoria de Marcelo Odebrecht, es una cosa. Otra muy distinta es, por ejemplo, precisar si en la construcción de la carretera Jarabacoa del Río, que se inauguró en el 2012, un monto de $100 millones, si ese costo se correspondía con el trabajo realizado. ¿Por qué yo lo digo? Esa obra, Michelle, fue adjudicada grado a grado porque no existía la ley 34006 sobre compras y contrataciones públicas. ¿En qué año fue? En el 2001-2. Durante el gobierno de Hipólito Mejía, esa obra se adjudicó a una empresa que presupuestó exactamente. O sea, que Odebrecht está dando vuelta aquí de cuando Hipólito. Claro, sí, ellos llegaron en el 2002. Yo creo que sí, en el 2001-2002 llegaron. Pero esa obra en específico, la carretera Jarabacoa del Río, se presupuestó en $8.500.000. ¿Y terminó en cuánto? La misma obra, exactamente lo mismo. Se les rescindió el contrato cuando retornó Leonel Fernández al poder a esa empresa, se llamaba Constructora Vieta, SRL o SA entonces, y se le adjudicó grado a grado también, porque la ley no había sido promulgada, a Odebrecht, que terminó esa misma obra, presupuestada originalmente en $8.500.000, en $100 millones. Entonces, para buenos entendedores, pocas palabras. Pero esa obra fue recibida conforme por el parte del Estado. Sí, claro. Doctor, nos quedan 5 minutos y hay dos cosas que usted nos puede regalar. Primero, su opinión sobre la vinculación de Odebrecht, hasta dónde podría tener vinculación con República Dominicana, porque vemos que algunas cosas que son prohibidas en Brasil, aquí no son prohibidas. O por ejemplo, el mismo caso de algunas obras de Odebrecht, que aquí se habla de los concursos, pero también aquí conocemos una ley que te dice que cuando la firma internacional trae los recursos, el financiamiento y una serie de cosas, uno ve que las obras pasan. Ese es un tema. Y el otro es,
a nivel de compras y contrataciones de obra del Estado aquí, ¿cómo sencillamente, cómo determinamos lo correcto o no de las cosas? Simplemente un funcionario llega a una posición, una persona puede ganar un concurso, porque vemos también que los concursos se compran. Fulano lo compró, bueno, pero tú me puedes pasar el concurso a mí. Ya con la ley de compra y contrataciones que tenemos vigente y la forma que se está aplicando, ¿es la forma correcta de trabajar? Mira, la ley es muy buena. El concurso es una modalidad de contratación y la licitación es otra, son distintas. Sí. Allá se refieren a concursos, pero parece que el término que utilizan para referirse a licitaciones, porque el concurso es el sorteo de obras. Sí. Digamos, yo creo que la única vez que aquí se ha llevado eso a cabo fue cuando el presidente Danilo Medina decidió la construcción de las escuelas. Las rifas. Pero bueno, en definitiva, mira, la ley es buena. Pero está en la ley incluido. Sí, está claro, es una modalidad prevista en la misma ley 340. Sí. Pero, ¿cuál es la fórmula más adecuada para determinar cuando una... Miren, es que los términos de referencia de las licitaciones a veces se redactan específicamente para favorecer a una empresa. O sea, desde ahí comienza el delito. Y el sistema de puntos... Podría comenzar. Claro, y cuando uno sabe que deben participar, porque uno de los principios que rigen las compras es el de la participación, para que no se excluya a ninguna empresa por razones o por motivos irrazonables o irracionales. Entonces... aquí lamentablemente hay un departamento, una dirección de compras y contrataciones que no juega, a mi modo de ver, su papel. Y yo pudiera valerme de un ejemplo, y ya no disponemos de tiempo, pero es el célebre contrato de las licencias de Decolor. Sí, que lo objetaste aquella vez. Miren, ese contrato se redactó por 4 años en la administración de Freddy Pérez. Al término de esos 4 años, el Estado iba a ser el propietario del hardware y el software para subrogarse ella en la concesión de las licencias y desmontarle al usuario el costo de cada licencia, que se fijó un sobreprecio cuando esta empresa fue contratada. Ese contrato, la ley 340 establece que ninguna concesión se puede renovar por más del 50% del periodo originalmente acordado. En años. Siempre y cuando concurran razones de interés nacional. Pues ustedes saben por cuánto tiempo el señor Díaz Rúa, cuando era ministro de Obras Públicas, prorrogó este contrato. De 4 a 12. Con la agravante de que el costo original, que eran $14 con 50 centavos por licencia, fue aumentado a $32. Entonces, ¿qué hace la Dirección de Compras y Contrataciones? ¿Qué hace el Ministerio Público? O sea, nosotros tenemos una administración deficitaria porque carecemos de voluntad para enfrentar los excesos que cometen ciertos funcionarios públicos. Y si aquí va a pasar algo con el tema de Odebrecht, no es porque aquí el Ministerio Público vaya a hacer ninguna investigación, sino porque todos esos sobornos que habrá pagado esa empresa en este país deben estar asentados en alguna parte. Y yo he utilizado mi cuenta de Twitter para decir que yo supongo que algunos exfuncionarios o funcionarios, no lo sé, deben haber agotado los antidiarreicos en las farmacias, porque van a saberse. Así como ya se han surgido ya los listados con los nombres de todos los que... Y el acuerdo de Marcelo Odebrecht, esa condición, la Policía Federal, que es como se llama ya el Ministerio Público, exigió que fuese siempre y cuando aportara las pruebas que comprometieran a Lula, Dilma y a los funcionarios en el extranjero. Sí. Señores, o sea, esto es eso va a ser peligroso, delicado. ¿Tú no ves que el momento de esto es político, el que se trate, o es una coincidencia? Es que eso viene de allá, Michelle. O sea, esto tiene 2 años. La investigación tiene 2 años. Este proceso es de larga data ya, y faltarán unos 4 o 5 para... Pero fíjate que Joao Santana, cuando salió de aquí y hizo una cartita, dijo que él estaba extrañado de lo que estaba pasando y que se iba a presentar porque no tenía nada que ocultar. Pero de que llegaron ya, la señora de una vez habló y dijo que porque sí. Les exhiben el material probatorio cuando son fehacientes las pruebas. Míralo aquí. Lo que pasa es que la estructura del crimen organizado, las cosas se supone que se hacen mal hechas, bien hechas, para evitar que desde el punto de vista forense tú encuentres las cosas, pero parece que al final de cuentas se pudieron encontrar, y las cuentas ya en Suiza, que eran numéricas, no son tan numéricas, las cuentas secretas, ya hay que revelarlas. Hay un ambiente de... Allá se hizo preso a un funcionario de Odebrecht que estaba cerrando cuentas a través de las cuales ellos pagaban. Miren, lo lastimoso de todo esto es que ese dinero, esos costos inflados, es un dinero que se le sustrae a los infelices, a los dejados de la mano de Dios, porque ese es el costo. Ese es el dinero. No infelices, a todos dominicanos. A todos nosotros, sí, pero que es el dinero que está destinado
a la inversión pública para hacer más llevadera la existencia de ellos. Estamos diciendo si aplicase en República Dominicana. No, todavía no lo claro, por supuesto. Sí. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes, Michelle, Rafael. Interesante hablar con un hombre tan inteligente. Claro que sí. Y que se parece mucho a su papá. Igual. Y déjame decirte que cuando respondía, yo veía a Michelle que se parece mucho también a Julito, sí. En la forma de entrevistar también. Sí, son las réplicas. Bueno. Sí. Bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bien, tenemos una información que falleció doña Magali Pineda, es la esposa de don Fafa Taveras, tenía varios días, parece que con esta situación le damos nuestro más sentido pésame a don Fafa, y creo que tenemos un video que vamos a ver a continuación. Falleció doña Magali Pineda esta mañana a las 4 de la mañana.